Bueno, muchísimas gracias. Antes de más nada quisiera agradecerle a Magali por haberme invitado a participar en esta conferencia tan maravillosa que ya he aprendido un montón de cosas. Lo que yo voy a presentar a ustedes es completamente diferente en varios sentidos, sobre todo porque yo no he traído resultados de un proyecto ya concluido sobre el Mapudungun como todos los otros. Yo voy a hablar sobre un proyecto futuro que quiero hacer con ustedes y quiero un poco presentar la idea atrás de todo esto. Yo voy a hablar sobre la investigación de la prosodia. Prosodia es más o menos la música, si ustedes quieren, muy rápido, de lenguas americanas. O lenguas americanas, acabamos de decir, quiere incluir también no solamente las lenguas indígenas de las Américas, sino también español, portugués y las otras lenguas que aquí se hablan. Entonces, para tener una noción bastante amplia es eso. Y eso, ¿para qué la tarea está en eso? Queremos establecer una base de datos para entender mejor la prosodia de, claro que no todas las lenguas americanas, sino de algunas. Tenemos que comenzar por algunas, y Mapudungun está dentro. Y queremos estudiar realmente lo que en lingüística se llama también interfaces, o sea, las relaciones entre morfología, sintaxis y prosodia en la expresión de algo que llamamos estructura informacional o Common Ground Management. O sea, eso es básicamente la manera como las personas, todos los seres humanos hablan, que quieren decir algo para el otro, piensa algo que ellos piensan que todavía no piensa. Y nosotros y también varios otros lingüistas y filósofos creen que ese es básicamente el motor de la lengua. O sea, nosotros hablamos para realizar exactamente este intercambio de informaciones. Y claro está también que queremos estudiar también, es por eso que estoy hablando sobre lenguas americanas, la situación que ustedes conocen por su propia experiencia, gramáticas plurilingües, o sea que la gente habla más que una sola lengua y en todos los niveles de estas lenguas se entremezclan. Y cómo eso se da, cómo eso pasa, es básicamente el objetivo de nuestro proyecto. La tarea entonces consiste en eso. Para alcanzar nuestros objetivos necesitamos comparabilidad, accesibilidad, analizabilidad y procesabilidad de los datos sobre las lenguas. Tenemos que documentar actos lingüísticos afines para que podamos darnos cuenta de la diversidad de formas de expresión para los mismos o semejantes contenidos. Los datos tienen que ser accesibles de manera gratuita también, para que todos ustedes también puedan trabajar con todos estos datos. Y eso lo vamos a hacer también en este proyecto. Y tienen que ser analizables, o sea, los datos tienen que permitir el análisis para lingüistas sin conocimientos específicos de las lenguas particulares. Tenemos que traducir todos los datos y glosarlos de manera morfológica para que también en Rusia, en Sudáfrica, en Corea y en Japón, personas que ni siquiera se interesan, ni siquiera saben muy bien dónde se habla Mapudungun, puedan accesar datos sobre estas lenguas para que la lingüística salga de esta trampa en que está, que solamente se estudia alemán, inglés, francés y las otras lenguas que ya conocemos hasta aquí. Y los datos tienen que permitir el procesamiento en diferentes instrumentos de análisis, o sea, tienen que tener una calidad para que podamos trabajar, por ejemplo, con análisis acústico y otras cosas. Y para esto tenemos que desarrollar un método común que aplicamos a todas las comunidades. Esa es la idea. Con algunas posibles restricciones particulares que tenemos que discutir después. Y tenemos que publicar todo Open Access en un repositorio seguro y presentado de manera transparente. Eso pienso yo todavía que podemos, por ejemplo, hacer en Berlín, en mi universidad. Como ya dije, tenemos que transcribir y traducir todo y tenemos que realizar el trabajo en algunos formatos instrumentales que permiten que se puedan también usar en otros instrumentos. O sea, Elan, por ejemplo, es una forma de salvar datos que se puede exportar después a instrumentos como Praat o Toolbox y otras cosas, y tienen que ser de una alta calidad acústica, ¿no?
Hasta ahora tenemos estas lenguas y Magali es la coordinadora local de aquí para el Mapudungun. Tenemos guaraní, Ñengatú, una lengua hablada en el Amazonas, en el Alto Río Negro, Tepehuano Sur, Chichimeca y Quechua. Estas son las lenguas hasta ahora. Los 3 puntos son muy importantes porque claro que siempre se pueden añadir otras lenguas. Y estos somos nosotros, básicamente, es el equipo en Berlín. Yo mismo y mis colaboradores para Quechua y para cosas técnicas tenemos a varios otros. Bueno, eso es básicamente muy rápidamente lo que queremos hacer. Vamos a echarle una ojeada primero y disculpen si yo le puse algún error, no sé qué, sobre el estado de las cosas sobre el Mapudungun. O sea, si echamos una ojeada sobre lo que se sabe sobre el Mapudungun, vemos, por ejemplo, este mapa en que vemos el Mapudungun representado sobre acentos, ¿no? Aquí están representadas las posibilidades de realizar acentos. Pueden ser sin algún acento determinado, puede ser inicial, segunda sílaba, tercera sílaba o contado del otro lado de la palabra, la antepenúltima, penúltima y la última. Son posibilidades para tener un acento lexical. Aquí el Mapudungun está en este mapa ya y aquí se dice que es una lengua que tiene el acento en la segunda sílaba. Esto lo he visto no solamente en este mapa, sino también en muchísimas publicaciones internacionales. Son más que 10 citas en obras tipológicas que van de Hayes y de Van der Halst y muchos otros hasta Molineaux, el último también. Y todas estas partes, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que básicamente siempre el acento cae en la segunda sílaba de la palabra. Y esto todo va a un solo estudio de Echeverría y Contreras de 65. O sea, el tratamiento del acento en la tipología general se basa en una sola página que describe la fonología de datos de 5 personas de Cautín, cuyo método de elicitación no se explica bien. Y eso es básicamente lo que se trabaja en tipología general sobre el acento en Mapudungun. Hayes, por ejemplo, también lo copia, o sea, para Hayes la lengua se llama Araucanian, y dice que las sílabas tienen acentos si contamos de la izquierda a la derecha, y después tenemos una regla que la última regla consiste en seleccionar la prominencia más alta, o sea, en la izquierda, y así llegamos al sistema del Mapudungun. Lo interesante es que Echeverría y Contreras ellos mismos tienen algunas reglas especiales en esta publicación que me han llamado la atención. Por ejemplo, dicen que palabras con 3 sílabas terminando en una consonante tienen acento secundaria en la última. Yo quería saber ahora cómo se realizan los 2 acentos fonéticamente. O sea, si el acento principal de la palabra tiene exactamente los mismos rasgos fonéticos como el acento secundario, porque en las lenguas de mundo muchas veces no es así. O sea, tenemos básicamente 3 o 4 maneras de realizar acentos: por el tono, la entonación, asociación de la entonación; por duración, o sea, puede durar más que otras sílabas; por intensidad, que es algo que a mí nunca me ha convencido en ninguna perspectiva fonológica; y también por la calidad vocálica, porque normalmente bajo el acento una vocal, por ejemplo, no se reduce nunca. Eso es una posibilidad también. La segunda regla también me ha llamado la atención, que palabras con 2 sílabas que terminan en una vocal pueden tener el acento en cualquiera de las 2. Excepto partículas, eso ya está claro. O sea, adverbios, pronombres, preposiciones. ¿Por qué adverbios son partículas para Echeverría y Contreras? No sé, pero da igual. Y aquí me interesaría muchísimo entre puruca y puruca.
¿Hay diferencias pragmáticas o realmente o dialectales o es exactamente la misma palabra y los dos son aceptables iguales? Yo no lo sé, ustedes de repente tienen una idea muchísimo mejor que yo sobre esto. La tercera es esta. Palabras monosilábicas tienen acento si les sigue una sílaba átona. Por ejemplo, puruca o pero, ahí tenemos pumetawe, o sea, este pu no tiene acento, parece, si le sigue una sílaba tónica, pero no, pero tiene un acento, si la otra, la sílaba que le sigue es átona, como en pumetawe. Y ahí, eso muestra claramente para mí que tenemos que contar también con fenómenos post-lexicales, o sea que el acento no es una propiedad de la palabra, sino que se le atribuye después en el habla, básicamente. No es una propiedad de la palabra fonológica, sino más bien de un nivel de la fonología más alto. Yo voy a volver a todo esto. La cuarta es... eso es la que más me ha costado. Si el sufijo negador la ocupa la quinta sílaba, el acento secundario se mueve de la cuarta a la quinta y la sexta pierde su acento secundario. ¿Alguien de ustedes podría pronunciar eso para mí? ¿Quién pronuncia? Bueno, está igual, o sea, este la que está ahí. ¿Cómo? Ok. O sea, lo importante aquí es que parece que aquí la presencia de este morfema tiene impacto en la realización del acento, básicamente, que aquí hay un stress shift. Ahora, eso también me parece bastante interesante porque negación normalmente tiene una clara afinidad a lo que llamamos foco de la estructura informacional, o sea, donde nosotros queremos poner una diferencia a lo que se asume antes. Ese es el foco, básicamente. Eso normalmente nosotros no pensamos que negación sería default, sería normal. O sea, negación dice algo contra algo que se asume. Y por eso también aquí creo que tenemos que contar con reglas post-lexicales. O sea, que tienen que ver en qué contexto se realiza esta palabra. Y no he visto ningún estudio sobre eso. Y parece que también hay palabras que siguen otras reglas. O sea, aquí, por ejemplo, que tenemos ahora posibilidades de apreciar que siempre cuando la última sílaba está cerrada, o sea, tiene una consonante en la coda, atrae el acento, y cuando no, cuando la última sílaba es abierta, o sea, no tiene una coda llena, lleva el acento, y eso es exactamente la regla que asumimos normalmente para el español. Entonces aquí me parece que aquí de repente podemos contar también en algunos contextos con una regla fonológica propia del español realizada en el Mapudungun. Resumiendo esto, en las lenguas del mundo, tono, tal vez calidad vocálica y duración no coinciden necesariamente en una sola sílaba por palabra. En comunidades bilingües puede haber aplicaciones divergentes de reglas de acentuación. El acento del Mapudungun está menos claro que parece en la literatura y hay que revisar Echeverría y Contreras 65, creo yo. Y nada se sabe sobre la entonación, más véase Ruiz en preparación. Vamos a echarle un poquito más una ojeada a dominios de la prosodia. Lo que yo he llamado ahora música, en realidad parece algo así. Por lo menos en teorías que nosotros llamamos generativas. Esto es básicamente la construcción de, si tenemos aquí la cucaracha, de la cucaracha en español, primero le asignamos las patitas básicas que pueden ser o sílabas o eso son moras. Una mora
es una cantidad entre una sílaba y un pie para representar el peso de una sílaba. Una sílaba cerrada o una sílaba con una vocal larga son normalmente bimoraicas en este sentido. Y aquí entonces eso es tipológico, o sea, si algo se construye sobre las sílabas o sobre las moras, es algo que tenemos que ver en la lengua. Eso se llama sensibilidad a cantidad silábica básicamente. Después construimos nuestros pies, eso es como en música básicamente, que primero tenemos una base con batidas en la base y después le asignamos prominencia alternante. O sea, normalmente si tenemos algo como bam, 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 eso no es métrico, eso no es rítmico, pero si tenemos algo como pam, 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 tenemos una estructura métrica. Y eso es lo que hace la construcción de pies aquí. Ustedes conocen los pies métricos de la escuela, ¿no? El troqueo y el jambo y todas estas cosas. Al final, eso es la llamada end rule, que pone una última prominencia en uno de los pies. Aquí, por ejemplo, en la derecha, este último aquí tiene más una prominencia. Ese va a ser el acento lexical en el sistema de Brussels. Y con esto, después asociamos tonos. Eso aquí es un tono alto. H es para high y eso es L para no alto, sino agudo. Y L es grave. O sea, es un tono low que se podría aquí, que aquí se asocia. Eso quiere decir el asterisco con el acento lexical. Y este tono aquí es el tono que se asocia con la frontera de la constituyente, básicamente. Aquí eso sería un tono de frontera y ese sería un tono del acento. Es así que básicamente pensamos que fonología métrica funciona. Hayes le sigue. Hayes es nuestro papa, básicamente. Yo he aprendido todo lo que sé sobre lingüística, sobre fonología métrica de Bruce Hayes, de este libro, y no le creo más nada, pero él me ha enseñado todo, y él tiene un concepto de la función universal de acentos lexicales, lo que en inglés se llama stress. Es muy complicado, en que él cree que esta culminatividad de acentos es universal para las lenguas. Culminatividad quiere decir que en todas las lenguas, cada palabra tiene una y solo una sílaba que tenga un acento. Eso es una característica fonológica que Hayes cree que es universal para todas las lenguas. No vamos a leer todo porque no tenemos tiempo. Vamos a ver esta culminatividad en otras lenguas. Por ejemplo, en una lengua bantu. Ya hemos tenido la posibilidad de escuchar algo sobre lenguas bantu hoy. Eso es el chilungo, es una lengua tonal. Y aquí, por ejemplo, vemos que tono se puede asociar a varias sílabas en una sola palabra. O sea, ya no es una sola sílaba en la palabra, sino este tono se asocia a varias sílabas en una cadena. Y también hay un tono de frontera después. Lo otro es, por ejemplo, si echamos una ojeada no a este ingrediente fonético de acento tono, sino también a otro, por ejemplo, duración o tiempo. Vemos que, por ejemplo, en la lengua que he estudiado últimamente, en el quechua de Conchucos, voy a hablar más sobre esta lengua dentro de poco, tampoco es así que duración, o sea, la expresión del acento dos, o sea, tenemos tonos, tenemos tiempo. Ahora aquí vemos que se puede atribuir básicamente en cualquier posición de la palabra y también que vocales largas pueden ocurrir más que una vez por palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí gagaman, o sea, también seguidos una a otra, viene a mi lado de un lado, o gagaman a la roca en esta lengua del Perú. También duración puede ser contrastiva, o es un error contrastiva en el léxico y en la morfología. Por ejemplo, en mi lengua, este quechua es villa, es oír, y villa es yo oigo. Y chacra es cabaña y chacra es mi cabaña. Entonces, duración es contrastiva.
Interesante también es que en el quechua de Conchucos, los préstamos del español realizan el acento por duración. O sea, calabazo en español, en este quechua, resulta en calabazo. Y caballo resulta en caballo. Y máquina resulta en máquina. Y así en adelante. Si le echo una ojeada al Mapudungun, Sadowski, que ya hemos escuchado ya varias veces, Panequeo, aquí presente, o ya no. Ahí está todavía, gracias. Han tenido realmente muchísimas gracias por su artículo en el Journal of Phonetics, porque aquí también tenemos los ejemplos. Y ellos dicen que el dialecto del norte y dialectos del sur son diferentes en la posición del acento en Mapudungun. Si lo escucho porque han tenido el cuidado de presentar también los datos. O sea, eso es algo. Muchísimas gracias, por eso podemos controlarlo un poquito. Si lo escuchamos. Oñi. Oñi. De nuevo. Oñi. Oñi. Lo que vemos aquí es que aquí sí hay una pequeña subida. Todo lo que pasa en la última sílaba. En los dos casos. Solamente que aquí tenemos una sílaba más larga y también hay una subidita antes del último tono alto que aquí no se ve. Entonces eso es algo que yo no sé exactamente y después podemos discutirlo si eso realmente es la posición del acento. O sea, la diferencia que se escucha es absolutamente clara, pero yo no sé exactamente si es realmente la posición del acento, sino más bien la realización fonética del mismo acento de repente en estas dos palabras. Pero es una pregunta, ¿no? O sea, no tengo ninguna opinión, solamente quería verlo también. Y eso quería ver si es consistente en los dialectos. Que todos los individuos de estos dialectos lo realizan igual y también con las mismas funciones pragmáticas, o sea, donde en el contexto realmente se realiza esta palabra. Creo que sería interesante saber para ver estas diferencias. Larry Hyman, otro papa de la fonología métrica y en general, es alguien que a mi ver trabaja con un concepto un poquito más diferenciado de acentos. O sea, no tiene esta perspectiva, todo eso es universal y tiene que ser así y listo, sino más bien deconstruye básicamente el concepto de acento en un montón de propiedades prototípicas que pueden, si se asumen, resultar en algo como un acento culminativo general, como lo describieron Trubetskoy y Hayes también. Y él tiene todos estos rasgos obligatorios. Todas las palabras deberían tener un acento primario. Culminativo, ninguna palabra debería tener más que una sílaba acentuada. Predecible, acentos deberían poderse predecir por reglas. Autónomo, demarquivo, adyacente a las fronteras. No moraico, privativo y audible. Y todos estos rasgos ahora, todas estas propiedades, tenemos que estudiarlas de manera separada y para cada lengua en particular, para ver cómo la lengua va a aprovechar las posibilidades de la prosodia. Yo mismo creo que tenemos que ir un poquito más lejos, o sea, yo hablo de funciones en competición, que la prosodia realiza. El acento culminativo, entonces, es solamente una de muchas posibilidades para especificar tiempo y tonos en una lengua. Y culminatividad, delimitatividad, distintividad y ritmicidad serían todas funciones que exigen... son funciones que compiten, porque una, ya voy a mostrar un poquito lo que quiero decir con eso, que una básicamente quita la fuerza de la otra por lo que quiere. Su orden relativa, y después podemos hablar sobre OT, su orden relativa describe diferencia y variación lingüística básicamente. ¿Qué quiero decir? O sea, para tener distintividad óptima, tendríamos que tener tiempo y tonos especificados en todas las sílabas de manera independiente, sin ningún acento culminativo no sé qué.
La delimitatividad óptima requiere que tiempo y tono solo en las fronteras de palabras y frases fonológicas sean realizadas. La culminatividad óptima, al contrario de las otras dos, exige que tiempo y tono coinciden en una y solo una sílaba de palabras o frases. Y ritmicidad finalmente sería que tiempo y tono respetan prominencia alternante en niveles diferentes de la regia métrica. Eso en realidad es una función que yo creo que la lengua comparte con la música de forma idéntica. O sea, no se asemejan, sino realmente es el mismo sistema. Solamente para entender un poquito cómo quiero esto, esta palabra no existe en ninguna lengua. Es solamente una palabra inventada. Si tenemos algo como una secuencia, una cadena de segmentos quita-pola, y yo tendría un sistema de temacatividad óptima, resaltaría que la última sílaba queda larga y también tiene el tono asociado. Entonces resulta algo como quita-pola. Si tengo culminatividad, algo debería acontecer en el medio en alguna sílaba que también el tono y duración coinciden, algo como quitápola. Sería una posibilidad para culminatividad. Si tengo algo como distintividad, vemos esto lo que hemos visto también para la lengua bantu o también para el quechua de Conchucos, en que el tono o la duración se aprovechan para realizar contrastes en alguna sílaba. Entonces, quita-pola o quita-pola serían posibilidades. O finalmente, si tenemos ritmicidad como el principio que gana completamente, tendríamos algo como quita-pola. Porque ahí básicamente tenemos tanto el tono como también una duración alternantes para crear fuerza relativa. Las lenguas nunca realizan solo una de estas funciones, son solamente polos abstractos que utilizo para darme cuenta de lo que hacen lenguas, pero tienen afinidades. Por ejemplo, el francés con su última sílaba larga sería una lengua que aprovecha de duración para demarcación y es también la última sílaba en que acontece todo de entonación. Coreano parece que es bastante parecido a francés. El portugués europeo, tengo que decir, es una lengua que tiene culminatividad realmente fantástica. Todo se reduce menos la sílaba acentuada y ahí tendríamos realmente, por ejemplo, en la palabra percebiste del español es percebeste en español, en portugués de Portugal. O sea, todo queda reducido a una sola sílaba. El quechua sería lo que ya he dicho, que aprovecha duración para distintividad y el español es la lengua que más baila, básicamente. O sea que tenemos varias posibilidades de mostrar eso. Resumiendo esta parte, tenemos que estudiar la configuración fonológica de tonos y tiempo separadamente y en contextos pragmáticos diferenciados. Ahí llego a la segunda parte, al manejo del fondo común, que tenemos que tener en cuenta si queremos darnos cuenta cómo funciona la entonación también en el Mapudungun. Eso, a mi ver, es el dominio de contenido de la entonación. Si echamos una ojeada, por ejemplo, a una lengua muy bien estudiada, vemos que básicamente estas son las funciones asumidas para español de Castilla, por ejemplo. Que tenemos foco contrastivo donde hacemos una diferencia a lo que se asume en el contexto. Ese foco puede ser largo o estrecho o puede ser informativo y contrastivo, eso depende de diferentes contextos en su especificación y también tenemos algo que a mí me ha fascinado últimamente muchísimo, eso es la expresión de obviedad, sorpresa o counter expectation y inseguridad por la entonación. Yo puedo decir algo como, eso es Mapudungun. Y eso es algo que es sorprendente. Si digo, es Mapudungun, es obvio, ¿no es cierto?
Entonces, describir eso pragmáticamente es necesario para entender la entonación, porque esto es básicamente el dominio funcional. Y también tenemos esta diferencia que todo el mundo sabe de la entonación: aserciones, preguntas y comandos se diferencian. Y todo esto básicamente son funciones pragmáticas. Para el Mapudungun, Zúñiga, y él se refiere solamente a otros trabajos más viejos, describe que hay una manera morfológica de expresar algo como sorpresa, y eso sería el morfema urke, que también tendría la función de expresar evidencialidad, que es marcar la fuente de una información, que puede ser directa o indirecta. Lo he visto o me lo han dicho, básicamente. Entonces aquí en este ejemplo, que por respecto no lo voy a leer, y en el primero sería realmente eso, que evidencialidad, que ese urke dice que yo no lo he visto, sino me lo contaron. En B, 12b tenemos, y en 12c tendríamos mirativas, que expresan sorpresa, básicamente. Entonces estás andando por acá, realizado con ese urke. Ustedes pueden comprobar si tiene razón Fernando Zúñiga o no. Y en B también tenemos eso, que el hablante en estas expresiones dice también que él no pensaba que esto iba a ocurrir, lo que dice, lo que acabo de describir. Entonces, la morfología hace algo que en castellano hace la entonación, y claro que la pregunta está si realmente son alternativas. O sea, si esta lengua puede expresar sorpresa solamente con la morfología, de repente no necesita entonación para hacerlo, ¿no? Eso es lo que dije, o sea, cómo funciona todo esto junto. Y también esto básicamente se ha estudiado con estas posibilidades. Todos estos dominios pragmáticos de la entonación las tenemos que tomar en cuenta. Evidencialidad, modalidad epistémica, si está seguro o no, la certeza de aserciones es algo muy, muy importante para la entonación, como también la expectativa y el foco. Yo creo, como tengo poco tiempo todavía, voy a saltar algo y ya voy a pasar a lo que nosotros hicimos en Huari, en el Perú, para básicamente controlar todos estos aspectos que les he presentado hasta ahora. En Huari, nosotros, aquí se pueden apreciar, o sea, Raúl Bendezú, el grande colaborador, aquí Timo Pujols, son los dos que han ido conmigo a este lugar aquí, Huari, en el Valle de Conchucos. Eso es la cordillera Blanca en el Perú. Si a ustedes les gusta ir a la montaña, tienen que pasar por allá porque es muy bonito. Ustedes lo ven. Nosotros trabajamos allá con 63 participantes y voy a presentarles ahora las 10 tareas diferentes de elicitación que hemos utilizado allá. El análisis lo hemos hecho en Lima y Huaraz. Ahí hay algunos errores de la transcripción. Lo hicimos en Lima y en Huaraz por hablantes nativos del quechua de allá, y las glosas morfológicas también en Lima y en Belín. O sea que después le colocamos glosas morfológicas justo para que otras personas también puedan trabajar con estos datos. Y hemos dado mucha atención a nuestro control métrico y al control pragmático. Hemos trabajado con imágenes, como tú también nos has dicho que es trabajo con imágenes para nombrar los conceptos representados en imágenes, con el objetivo de análisis de F0, duración, intensidad y calidad vocálica en palabras en aislamiento, pero todo esto controlado por palabras que seleccionamos por su estructura silábica.
para que después podamos analizar la realización del acento y también la asociación del tono con los acentos. Y ahí tenemos que ver si las sílabas son ligeras, L y L, como en tsuku, ahí no hay la coda llena, o son ligeras y pesadas, añas como Zoruya, y todo así lo que ustedes ya pueden hacer todas las otras combinaciones que se ven aquí. Ese fue el criterio de la selección para controlarlo después mejor. Claro que todo eso lo hemos hecho también, todos ellos son bilingües y realizamos eso también con palabras del español agudas, graves y estrújolas, para que podamos ver mejor lo que pasa en el español, porque en realidad nosotros queremos estudiar los dos, siempre juntos, son todos bilingües. Con estas mismas imágenes después jugamos memoria, y son estas palabras ahora que se van a repetir. ¿Por qué memoria? Ustedes conocen este juego, los niños juegan esto muchísimo, que las cartas están en la mesa, pero con el verso para arriba, y después tienen que decir esto, tienen que identificar pares. Eso crea diferencias en la información, y estas diferencias llevan a foco, básicamente, porque tenemos foco contrastivo, no está en la derecha, está en la izquierda, y tenemos focos contrastivos. Eso también ha funcionado muy bien. Lo tercero, la tercera tarea que realizamos fue el map task, o sea, eso es algo sobre mapas, que uno tiene que describirle al otro un mapa que el otro no ve el camino, y nosotros cambiamos algunas partes de este mapa para confundir a los informantes, para que haya de nuevo conflictos informativos y para que haya de nuevo foco contrastivo. Estos fueron los mapas, y todas las imágenes que ustedes ven aquí son las imágenes que nosotros introducimos también por las cartas primero, y que también tienen este control métrico que es importante para nuestro estudio. Después, como evidencialidad, ustedes se acuerdan que evidencialidad es sobre la fuente de la información. Nosotros hicimos algo que se llama en español, creo que teléfono quebrado, ¿no? O sea, que es un juego comunicativo que consiste en que un participante escucha el audio de un cuento. Claro que este cuento estaba formado por las palabras que nosotros habíamos escogido antes. Es un cuento muy loco, realmente. O sea, que realmente no ha funcionado. Después hablamos sobre eso, no tengo tiempo. Y luego debe contárselo a otro participante que estaba fuera. Este segundo participante después debe contárselo a uno de los investigadores presentes, y el otro, que no está aquí, podría todavía corregirlo, que también estaba presente. Con esto realizamos básicamente usos evidenciales, reportativos y de foco contrastivo en combinación con el léxico seleccionado. ¿Quién es? Un participante recibe una tarjeta con el nombre de una persona conocida, y el segundo participante debe hacerle preguntas para tratar de adivinar quién es esta persona, para tener también sorpresa. O sea, tenemos elicitación de usos evidenciales, directos y conjeturales, en condición de tópico, comentario y foco fondo. Cajas, finalmente, fue la tarea en que se les presenta a los informantes cajas cerradas con contenidos desconocidos, y deben sacudir las cajas y colaborar para tratar de llegar a un acuerdo sobre su contenido. Falta poco, ya voy llegando. El objetivo de esto, claro, fue elicitar un discurso semicontrolado en que se puede estudiar el uso pragmático de significados mirativos. Sorpresa. Dice después algo, ¡un coche! Increíble. Ha funcionado muy bien. Lo último, eso es CONDIR, que es conversación direccionada. Ahí tuvimos que trabajar, y eso también les voy a pedir a alguien de ustedes para que trabaje con nosotros, porque trabajamos esto con hablantes monolingües. Y para trabajar, como yo no hablo quechua suficientemente bien para realizar este trabajo, necesitamos un agente. Y ese agente tiene que saber exactamente lo que queremos. Entonces, con estas grabaciones tenemos sencillamente representación. También lo instruimos para que realice
preguntas en que él sabía que iban a contrastarlo, porque fueron algunas cosas completamente locos y ellos sí realizaron nuestras funciones que queríamos. O sea, estas 7 hemos realizado y estas 7 son los que propongo también para el proyecto que quiero trabajar también aquí con ustedes, solamente ya no tengo tiempo, lo sé, pero sencillamente para decirles que sí hemos llegado a resultados, yo sé, sencillamente lo resumo oralmente, hemos podido comprobar con un método de medir todas las palabras con los criterios de la fonología métrica de la derecha, de la izquierda, de la frase, de la palabra, que vemos que no hay ninguna sílaba en palabras del quechua de Conchucos que muestre una afinidad particular a expresiones de F0. Esas son posiciones de la margen derecha de la palabra, o sea, esta es la última, la penúltima, la antepenúltima, antes de la penúltima, y así, y todas estas son las sílabas, y es un coeficiente que hemos calculado construir justamente para mostrar eso, que muestra que ni F0, ni duración, ni intensidad tienen aquí excursiones que sean diferentes en una que en las otras sílabas. Entonces todas las sílabas se comportan exactamente de manera igual y también podemos comprobar con esto, pero para explicar esto realmente voy a exceder. Todo estos son movimientos de últimas sílabas en palabras iniciales, mediales y finales de frases fonológicas, para que veamos si no, más bien la frase fonológica es exactamente el dominio de la aplicación de las reglas de la entonación, sino no es la palabra, sino es la frase fonológica, y lo que vemos entonces es exactamente eso. Lo que sí es diferente es esta sílaba que es la última sílaba de una palabra en posición final de la frase fonológica, en quechua, en español con penúltima, en español con última, y así llegamos básicamente a la conclusión que la fonología del quechua de Conchucos se parece a la fonología del coreano. Y en lugar, o sea, solamente para mostrar que con este método sí hemos podido mostrar cosas que no se sabían sobre estas lenguas. Está completamente fuera y está contra lo que dice la literatura, básicamente guiado por las fonologías del español. En lugar de una conclusión, porque claro que no tengo una conclusión de esta charla, que es básicamente un prospecto, algo que quiero hacer con ustedes, porque estoy aquí, básicamente. Si llegamos a establecer una base común de datos controlados por su estructura métrica, por sus funciones en el manejo del fondo común y glosados morfológicamente, podemos poner la fonología de las lenguas americanas en un nivel muchísimo más avanzado, o sea, con eso vamos a ganar. Muchísimas gracias por su atención. Hay también una bibliografía si quieren. La consulta nosotros trabajamos más bajo soy de Chile. Yo también trabajamos con foros internacionales. O sea, no sé si la presento o no trabajan con la curva internacional. Nosotros, claro, básicamente lo que he mostrado aquí, eso es otra manera de presentar una curva internacional. O sea, es eso a que vamos. O sea, esta curva internacional y la base fonológica para describirla. Y con lo que he intentado mostrar aquí, lo hacemos en base de funciones pragmáticas diferentes, porque vemos que todo eso lo tenemos que respetar para aplicarlo, pero también respetando la morfología de la lengua en cuestión. Por ejemplo, en las lenguas que se han estudiado no tenemos morfemas de evidencialidad. Nosotros aprovechamos
por ejemplo, verbos modales para decir algo que no lo sé. En alemán tenemos sollen, por ejemplo, que es deber, pero nosotros podemos decir debe ser algo para decir que los otros lo han dicho, ¿no? Pero no tenemos un morfemo particular y por eso creo yo que nosotros realizamos muchas de esas funciones con la entonación y para ver esto tenemos que controlar también la pragmática. Pero claro que todo esto es sobre curvas entonacionales. Algunas tenía yo aquí. No estaba aquí. Olvídalo. Pero sí, claro. Bueno, no sé, no he visto eso en las lenguas sobre la frases intercaladas o expansión en frases, que sí se trabajan en español, pero no sé si nosotros partimos, o sea, en comparación con estos estudios que también conozco, nosotros partimos de la función y no de la forma. Nosotros queremos ver qué pasa en la forma si controlamos la función. Estos estudios que has mencionado básicamente trabajan exactamente en el sentido contrario. Ven diferentes posibilidades de la estructuración formal y después se preguntan qué significan. ¿Sabes? O sea, y nosotros tenemos, o sea, eso en esta ciencia muy vieja que mis estudios han transcurrido, eso se llamaba onomasiológico y semasiológico. No es chévere, o sea, onomasiológico es si sales de la forma y semasiológico es si sales de la función. ¿Ves? Cosas así. No, es básicamente lo mismo, solamente del otro lado.